Saludos mis maníacos del Sword, viendo las últimas votaciones hay empate y naturalmente he elegido al más difícil, el Bluegen. Esta vez traigo un formulario definitivo en el que iré haciendo guías de las clases más votadas, y cada uno puede entrar y cambiar su respuesta cuando quiera, especialmente después de cada guía. Dejaré el link en la descripción y en comentarios para que puedan votar. Antes de empezar, mensaje para mis suscriptores que a lo mejor les interesa ver este vídeo, en donde explico por qué tardo en subir vídeos de Elsword. Ahí podréis conocer sobre mi situación actual. Aclaración, estas guías se enfocan en el PvE, no PvP, y son para el principio y a mediados del juego, con nivel de resonancia entre 0 y 300 aproximadamente, no para el endgame. Y las hago en base a lo que leo en las habilidades y testeando el personaje, más la experiencia que tengas sobre el personaje o mis observaciones. Si hay un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. También recuerden revisar la descripción para más aclaraciones e información extra. Descripción: el Bluegen es una clase enfocada mayormente en soporte, aunque también puede destacar en limpieza y daño. Tiene un sistema interesante basado en auras, que a priori es la mecánica más difícil de esta clase, pero no se preocupen que aquí en esta guía lo entenderán. Puntos especiales: lo primero de todo es explicar los puntos especiales de Aim, que en general funciona igual en todas sus clases, a lo mejor alguna ligera variación, pero bueno. Esto tiene dos modos, entre los que puedes alternar pulsando la tecla V. Modo de rotación: cada segundo se te va gastando esta barra de puntos especiales que se llaman puntos de poder, y a cambio recibes un 10% de reducción de tiempo de espera y consumo de mana de habilidades activas y especiales activas. También, más 15% a todos los stats que pueden ver aquí, los que no te suben ni daño ni defensas base. Por último, te otorga saltos adicionales de esta mecánica de Aim, que consiste en hacer salto en carrera, mantener pulsada la tecla de salto y spamear la tecla de derecha o izquierda. Cada salto adicional también consume puntos. ¡Fua! Ojo, esta no me la sabía, A ver hasta dónde llego. Ya estamos en los bordes del mapa y bueno, ahora a bajar. Este modo es obviamente lo ideal para soporte y para todo en general. Modo de creación: tus ataques de combos y habilidades activas generan ataques extra de luz azul, con ataques de distancia son rayos azules cayendo, y los físicos una silueta azul cortante. También al usar habilidades especiales causan impactos extra, aunque yo estos visualmente no los veo, así que ni idea. Aquí los puntos de poder solo se gastan al activar sus efectos o una vez cada vez que usas habilidades especiales activas. Este modo no te da saltos adicionales, solo puedes hacer uno. Esto es claramente solo para causar una mayor cantidad de DPS. Dato importante, y es que primero vas a tener que llenar la barra de puntos de poder para poder activar y cambiar de modos, y lo mismo sucederá cuando tu barra llegue a 0 de nuevo. Vamos con las pasivas importantes. Pasiva de nivel 15. Además de cambiar todas las skills físicas a mágicas, se nos explica ya el sistema de Yuris. Los Yuris son las auras o orbes que mencioné anteriormente. Lo primero que explicaré es esta interfaz, en donde vemos que podremos guardar hasta 5 Yuris en total gracias a la pasiva del nivel 90. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo funciona el orden? Según he observado, es un sistema LIFO, last input, first output. El último que entra es el primero en salir. Funciona como una pila. Los Yuris entran por aquí en el hueco grande, y a medida que entran más se van desplazando en este orden, y cuando vayas a consumir un Yuris se va a consumir el último Yuris que entró, es decir, el que esté en el hueco grande. Angry. 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 Una vez entendido cómo funciona el orden, pasamos a explicar el sistema de Yuris. Lo primero, cómo se obtienen los Yuris: cada 3 segundos en espera. También obtenemos Yuris cuando el último ataque de ciertos combos específicos acierta el objetivo. Otra forma de regenerar todos los Yuris es cuando usas el Awakening gracias a la pasiva de nivel 70. También se generan Yuris automáticos cada 6 segundos gracias a la pasiva de nivel 90. Hay 3 tipos de Yuris: Animus, que es el rojo, que aumenta un 10% de daño infligido al usarse y también ignora el estado de guardia.
Purus, que es el amarillo, otorga un 100% de obtención de mana y una recuperación instantánea del 5% de vida y mana. Por último, Voluntas, que es el azul, aumenta un 30% el alcance de la habilidad. Cuando tengas 3 Iuris del mismo color, tendrás un Iuris noble, que visualmente no cambia nada en esta interfaz, pero está ahí. Las habilidades del Bluegen pueden tener categorías. Primero tenemos la de Iuris rotación, que consume el último Iuris obtenido y ataca con el efecto del color de ese Iuris. También se pueden usar estas skills sin Iuris. Después las de categoría reacción de Iuris noble, consumirán un Iuris noble. Cada habilidad tiene efectos distintos para cada Iuris noble, así que solo veremos los efectos de las habilidades relevantes en esta guía. Última categoría aparte, que es el Caim centellante. Las habilidades con esta categoría causan un debuffo a los objetivos, que simplemente aumenta un 15% del daño recibido a los enemigos por parte de habilidades de la categoría rotación y reacción de Iuris noble. También hay otra categoría de habilidad de campo que consume un Iuris para obtener los efectos de su color. Pasiva de nivel 60. Al usar una vez los Iuris nobles de cada color, recibirás un bufo de consumo de mana menos 10% durante 30 segundos. Todo el rato, cada vez que uses uno de cada color, recibirás este bufo. Por otra parte, al usar habilidades de reacción de Iuris noble, se reduce el cooldown en 20% de tus habilidades de reacción de Iuris noble. Pasiva de nivel 70. Al usar el Awakening, recibes la cantidad máxima de Iuris y un aumento del 30% de velocidad de carga del Awakening. Después, en el modo rotación, se reduce un 50% el consumo de puntos de poder, incluidos los de los saltos adicionales. Pasiva del 90. Recalcar la importancia de esta, ya que hay que completar misiones para desbloquearla, ya que aumenta los Iuris máximos a 5, genera uno cada 6 segundos y aumenta la duración del debuffo de El Caim centellante en 5 segundos. Primera pasiva del 99. Se comparten los efectos del modo rotación a los aliados cercanos, y en vez de 15% sería un 5% para todos. También se otorgan buffos a todo el equipo tras consumir Iuris nobles con algunas habilidades en teoría. Rojos, más 10% de ataque físico y mágico. Amarillos, más 100% de obtención de mana. Azul, más 10% de todas las velocidades. Todos estos efectos duran 10 segundos cada uno. Segunda pasiva del 99. Durante el estado de los dioses nivel 3, que es básicamente haber activado el Awakening 3 veces o más, recibes un buffo especial. Reduce la duración de debuffos a todo el equipo en un 50% relacionados a confusiones, aturdimientos, etc., que no afectan a tus stats. También se mejoran los efectos de los Iuris. Rojos, aumenta un 20% de daño en vez de 10. Amarillos, más 7,5% de recuperación instantánea en vez de 5. Y azules, más 50% de alcance en vez de 30. En teoría, si llevas algún anillo de la ira equipado, la primera vez que actives el Awakening, ya entrarás en el estado de los dioses 3. Autobuffos. La skill del nivel 45 que aumentará tus velocidades en un 10% por 15 segundos. La skill del nivel 95 que si la usas sin Iuris nobles, crea un campo de 15 segundos que te genera Iuris infinitos, más super armor dentro del campo, solo a ti. Con Iuris nobles amarillos te regenera 30 de mana por cada enemigo impactado. Buffos y debuffos para el equipo. La skill de nivel 10 que congela a los enemigos impactados por 5 segundos, más 2 segundos extra del refuerzo. Segunda habilidad de nivel 15 que crea un Iuris del color que elijas, y aquí va cambiando cada rato. Si tienes el máximo de Iuris, podrás cambiarles el color a todos. Ventus de nivel 30 que reduce las resistencias elementales de los enemigos impactados en 150, además de un 25% de sus velocidades de desplazamiento. La primera skill del 35 que crea un campo de daño, y si tienes un Iuris noble se modificará según su color. Si es rojo, solo con entrar en el campo, cualquiera del equipo ya obtendrá 10% de daño crítico por 30 segundos. Si es amarillo, pues será eliminación de todos los debuffos, más inmunidad a debuffos. Y por último, regeneración continua de 9% de vida y mana por segundo, todo esto durante 10 segundos. Si es azul, los enemigos impactados pierden un 20% de defensa híbrida por 20 segundos.
Segunda skill del 35, muy importante para el BL, ya que al usarla durante 30 segundos podrás cambiar el color de todos tus Yuris pulsando la habilidad las veces que quieras. Si tienes menos de 3, obtendrás el máximo de Yuris siempre que pulses la skill. Esto es más rápido que la skill de nivel 15 que comenté. La skill del nivel 40, usando Yuris Noble Azul, que aumenta un 10% del daño recibido a los enemigos impactados por 10 segundos. La skill del nivel 70, que otorga un buffo a todos los aliados dentro del alcance, aumentando el ataque híbrido en 7% y reduciendo el daño recibido en 20%, todo esto por 20 segundos. La skill de nivel 95, usando Yuris Noble Azul, que congelará a los enemigos impactados por 5 segundos. Dura algo menos que la habilidad de nivel 10, pero esa primero golpea a los enemigos varias veces antes de congelarlos de verdad. Así que cuál usar dependería de la situación, pero casi siempre se va a usar la del 95, ya que es instantáneo y tiene mayor alcance. Otra skill para congelar sería la mod de Requiem de nivel 35, que con Yuris Noble Azul congela a los enemigos impactados. Por último, la mod de la skill de nivel 90, que acelera el cooldown de todos los que reciban la skill en 20% durante 7 segundos. El Bluegen destaca en daño de habilidades de trascendencia. Sus skills más fuertes son Requiem con Yuris Noble Rojo, la skill del nivel 40 con Yuris Noble Rojo, Inviolatus, y por último la Master Skill al mejor nivel que puedas, ya que yo diría que puede hacer mucho daño a monstruos largos y o grandes. Mejores skills de limpieza: Turbo sin mod, una skill rápida con gran alcance y buen daño. Después la skill del 40 con Yuris Noble Azul, que es igual que Turbo, pero más rápida y un poco más alta, incluso con más daño. Y también Requiem con Yuris Noble Azul, que lanza múltiples orbes que se convierten en flechas de hielo que persiguen a los enemigos. Skills para one-shotear, yo diría que la única con daño suficiente sería la skill de 95 con Yuris Noble Rojo. ¿Cómo se juega de soporte con el Bluegen en Raid? Seguramente ya habrán notado que lo complicado del Bluegen es el sistema de Yuris, ya que hay que aprenderse qué efecto o buffo hace con cada color en cada habilidad, ya que lo normal es que una habilidad haga uno o dos efectos y ya. Es fácil de memorizar. Con el Bluegen es distinto, además hay que estar controlando el color de Yuris e ir rotando de buffos y colores, aunque con esta habilidad se facilita mucho, ya que puedes rellenar tus Yuris y cambiar de colores rápidamente con solo pulsar la habilidad. Las habilidades más importantes para llevar serían Yuris Alquímico, sí o sí, para rellenar y cambiar de color tus Yuris. Credere Modi, sí o sí también, ya que aumenta el ataque físico y mágico al equipo y regenera mana. Falling Floss, que puede aumentar el daño crítico, limpiar debuffos, curar al equipo o bajar defensas a los enemigos. Esto ya es un 3x1, 3 efectos en una habilidad. Canticum Nobilis azul, ya que aumenta un 10% de daño recibido a los enemigos, muy importante si el enemigo es desbufeable. También muy importante la mod de Turbo para acelerar el cooldown de los aliados que toquen la habilidad. Si no apuntas al equipo, pues ya lo estás haciendo mal. Otras habilidades serían la skill 1 de nivel 45, que te aumenta todas las velocidades en 10% y te servirá para ejecutar las skills más rápido, por ende serás un mejor support. Otras que dependerán de la situación son Ventus para reducir la resistencia de los metales y Movimiento Aurora con Yuris Noble Azul para congelar. Ventus para ayudar al que le toque congelar bajándole las resistencias a los enemigos, y Aurora si te toca congelar a ti. Esto siempre hay que preguntarlo, especialmente si estás en raid, para que no se estorben los freezers entre ellos, ya que los jefes suelen tener límites de veces para congelar. Otra mención sería Gladius Disrumpere para hacerte más grande, y sería útil para que las skills que deben tocar a tus aliados para darle los buffos les lleguen más fácil, especialmente si estás empezando. Aunque si sabes posicionarte y apuntar bien, no debería ser necesario. Ya si eso, a lo mejor podrías usar una poción de gigante y ahorrarte un hueco de skills para otra cosa. Me he dado cuenta de una cosa haciendo esta guía, y es que para jugar bien con el Bluegen debe ser rápido, porque si pierdes tiempo pensando en qué color hay que cambiar para aplicar buffos con las habilidades, pierdes segundos importantes, ya que un segundo no es poco, específicamente en raids.
por lo que debes aprenderte la rotación de habilidades que hayas definido para ti mismo. Yo la rotación de soporte que propongo sería esta. Lo primero de soporte sí o sí en el modo rotación, ya que aumenta todas las velocidades y otros stats para ti y a los aliados cercanos. Como comenzamos con 0 puntos de poder, hay que cargarlo por completo simplemente haciendo o recibiendo impactos, y ya tendremos automáticamente el modo rotación activado. Nos colocamos cerca y detrás del equipo, usamos movimiento Aurora sin Niuris nobles para obtener super armor para que el jefe no te empuje ni nada. Si no, puedes usar simplemente nísperos, ya que hay que hacer muchas cosas. Activamos el Awakening con título de aumento de velocidades para bufear más rápido y cambiamos al que toque. Ahora que tenemos 5 Iuris, activamos Iuris alquímico. Y ojo, porque hay que usar algún Iuris noble de rojo y azul, al menos porque con la pasiva del nivel 99 los rojos aportan 10% de ataque híbrido al equipo y con azul es más 10% de todas las velocidades. Cuidado, no es fácil. Con el BL no se puede parar ni un segundo, porque sus buffos solo duran 10 segundos. Son muchas cosas. Ahora yo usaría Iuris noble rojo más Folium Floss para dar daño crítico a los aliados en el campo y de paso para meter el buffo de más 10% de ataque híbrido. Credere Modi para aumentar ataque híbrido al equipo 20 segundos. Muy importante siempre aumentar el daño primero. Air Sparger para 15% de velocidades extra para ti mismo para poder bufear más rápido. Iuris noble azul más Canticum Nobilis para el buffo de más 10% de las velocidades del equipo y de paso aumentar el daño recibido al jefe. Turbo Mod para acelerar el cooldown del equipo y usarlo siempre que esté disponible. Iuris noble amarillo más Folium Floss para curar al equipo y de paso limpiar de buffos. Y después de esto seguir el ciclo y activar el Awakening cuando haya un buen momento en el que tengas que esperar por el cooldown para llegar al estado de los dioses 3 rápido o mantenerlo, aunque ahí habría menos urgencia. Esto para reducir la duración de debuffos al equipo. Recuerda que si tienes algún anillo de la ira equipado, la primera vez que actives el Awakening ya estarás en el estado de los dioses 3. Y después a seguir con el ciclo de buffos sucesivamente. Obviamente dependiendo de la situación vas a tener que hacer algunas cosas más pronto, por ejemplo curar mana y vida al equipo si no hay otra persona que cure, bajar resistencias y congelar si te toca a ti, etc. No hay ninguna rotación definitiva, por lo que hay que adaptarse a la situación y al menos aprenderse los iconos de cada bufo para saber cuándo hay que renovar algún buff. Ahora vamos a hacerlo sin pausas para que puedan tener una buena imagen de ejemplo real en la cabeza. Modo rotación, super armor, Awakening, Iuris noble rojo, ataque híbrido más daño crítico, ataque híbrido, velocidad propia aumentada, daño recibido al jefe aumentado, más todas las velocidades aumentadas al equipo, turbo y aceleramos el cooldown, curación al equipo y limpieza de debuffos, Awakening, Canticum Nobilis o Requiem azul, ya que puede que esté en cooldown, usamos buffos de relleno mientras se enfría Folium Floss rojo y aumentamos ataques más daño crítico, y así seguimos sucesivamente. Es muy intenso esto, no da tiempo ni a mirar a la barra, pero bueno, supongo que es cuestión de acostumbrarse. Esta rotación rápida la he hecho con unos 10 minutos de práctica. Por cierto, si tienes el título Flote Fantasmal, puedes activar un Folium Floss rojo e inmediatamente otro Folium Floss amarillo o azul para curar al equipo o reducir las defensas del jefe, más aumento de todas las velocidades del equipo, dependiendo de las necesidades del equipo en ese momento, por lo que también tendrías que aprender a integrar y aprovechar eso cada 25 segundos. Cambios de balance menores en unos 6 meses, noviembre de 2025 aproximadamente, y parece que van a mejorar la velocidad de ejecución de algunas de las skills que usamos para bufear, y también el alcance de Credere Modi, así que está muy bien. Más comentarios. Recuerden que al usar skills de reacción de Iuris nobles pueden reducir el cooldown de todas estas, así que si tienes las habilidades en enfriamiento puedes aprovechar esto o simplemente usar los otros buffos rápidos que no usan Iuris. Dependiendo de cada dungeon y los demás buffers del equipo, vas a tener que modificar tu rotación de buffos. Por ejemplo, si te toca curar, pues haces una rotación más centrada en curar, pero sin descuidar los buffos de daño. Es por esto que el Blue Gen sea probablemente el support más difícil de jugar. Por último, una tabla de calificaciones, que la puntuaré con mi opinión. Los más experimentados podréis dejarme vuestra calificación aquí abajo en los comentarios. En daño no le voy a calificar.
En soporte un 10, ya que lo tiene todo. Ataque híbrido, todas las velocidades, curación, reducción de daño, congelación, limpieza de debuffos, aceleración del cooldown, daño resistido a los enemigos, reducción de defensas y resistencias. Es increíble, chavales. A lo mejor se me escapa algo, como regeneración de puntos especiales, pero bueno, dudo que otro support tenga todo y con tan pocas habilidades. No obstante, hay que saber jugar, si no se va para la verga. Podría bajar incluso hasta el 5. Por último, en limpieza un 8.5, ya que tiene un gran alcance de limpieza y mucha variedad de formas de skills para limpiar, que recomiendo experimentar a los que vayan a jugarlo. Aquí también hay que saberle. Y eso es todo, gente. Como siempre, si les ha gustado el vídeo, denle like y suscríbanse para que los vídeos lleguen y ayuden a más gente, y también para animarme a subir más guías y de calidad. Cualquier duda, aportación, etcétera, comenten aquí abajo. Buen día y hasta la próxima.